Buenas noches a todos, bienvenidos hoy lunes 15 de noviembre a Teoría del Caso, un caso narrado por un experto. El día de hoy, pues iniciamos semana y les deseamos a todos hayan tenido un puente largo, descansado y sin contratiempos. Les recordamos que todas nuestras pláticas se encuentran en nuestro canal de YouTube y tan solo tiene que entrar a YouTube, teclear Medical Legal Center y podrá ver esta y todas las pláticas que hemos tenido anteriormente registradas de forma cronológica. Le recordamos que los lunes tenemos Teoría del Caso, un caso narrado por los expertos. Los martes nuestro podcast, que es acerca de alguna situación que haya sido de los últimos días concerniente al ejercicio profesional o que tenga que ver con la actividad profesional médica. Los miércoles un programa masterclass, siempre un médico experto invitado. Y de lunes a viernes la voz del residente. Tenemos 2 programas diarios, con excepción de miércoles y viernes. Los lunes es de anestesiología y otorrinolaringología, martes de pediatría y ginecología, miércoles medicina interna y o medicina de urgencias, jueves ortopedia y oftalmología y viernes cerramos con cirugía general. Este es un programa que va de forma especial dirigido a los residentes, futuros especialistas en nuestro país y Latinoamérica. También quiero hacerles ver que su participación es muy importante. Por ello les pedimos que sus comentarios y preguntas la realicen en el icono correspondiente de preguntas y respuestas, de tal forma que podamos leerlas todas y darles cauce a cada una de ellas. También, por favor, recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, que es Facebook, Instagram y Twitter. En cada una de ellas se encontrará información valiosa y también los programas semanales de todos nuestros programas. No quiero dejar de pasar ya el compromiso que tenemos establecido con la comunidad médica nacional sobre los hechos lamentables de asesinatos que ocurrieron a colegas médicos, colegas de ustedes, en meses pasados. Y recordamos el caso del doctor Luis Fernando, acaecido en el estado de Zacatecas, él un estudiante egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, al doctor Iván de Tapachula en el sureste del país, y el último caso reportado, el doctor Javid Kurit en Acapulco, Guerrero. Y nuestro compromiso es recordarlos hasta que la autoridad no realice las acciones conducentes que lleven a encontrar a los responsables de estos lamentables acontecimientos. Y es por ello que reiteramos este compromiso. Bien, ahora quiero presentarles a nuestro invitado del día de hoy, que como todos los invitados que están en nuestros programas, lo hacen de una manera altruista, dándonos partes de su tiempo y de su conocimiento, por lo cual, pues nuevamente agradecemos su valiosa participación. Hoy presentamos el programa Teoría del Caso con el tema cáncer de laringe. Y nos acompaña nuestro invitado, que es el doctor Héctor Luis Echegaray Sánchez. Él es egresado de medicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Tiene formación de otorrinolaringología en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, INER. Tiene una alta especialidad en oncología quirúrgica de cabeza y cuello en el Hospital Juárez de la Ciudad de México y actualmente es adscrito de cabeza y cuello en el Hospital Civil de Culiacán. Doctor Héctor Luis Echegaray Sánchez, buenas noches, sea bienvenido a este programa de Teoría del Caso. ¿Qué tal? Buenas noches. A ver, aquí. ¿Nos comparte su pantalla para verlo? Ahí estamos. Pues, ¿Qué tal? Buenas. Gracias, doctor. Buenas noches. Y les vuelvo a reiterar la invitación que al terminar la ponencia del doctor Luis, estaremos abiertos a darles causa a todas sus preguntas y comentarios. Por favor, realícenlos en el icono correspondiente. Y doctor, usted y yo coincidimos al final de su presentación para poder dar trámite a estas preguntas y comentarios. Y lo dejo con el mejor público, que son los profesionales de la salud. Adelante, doctor. Buenas noches.
A ver, ahí se alcanza a ver ahí la presentación. Sí, totalmente. Ahí la están viendo bien. Muy bien, adelante, Ok, puede iniciar. perfecto. Qué bueno, ya más tranquilo. Bueno, vamos a hablar sobre un caso de cáncer de laringe. Pues van a ver que en realidad no son tan difíciles de diagnosticar, pero desafortunadamente normalmente no les prestamos la atención suficiente. Este es un caso de un masculino de 65 años de edad. El señor es marinero. Actualmente está trabajando fuera del país, lo cual complicaba un poco su atención. Como antecedentes de importancia, tiene cirugías todas traumáticas, en realidad no tiene ningún otro crónico degenerativo, y lo que sí es importante en el caso de él es que presenta alcohol iniciado a los 30 años, un consumo principalmente a causa de vino tinto, y son 6 bebidas a la semana, y tiene un tabaquismo desde los 18 años, el cual suspendió a los 38, y tiene un índice tabáquico de 10 paquetes año. El motivo de la consulta es que él empezó hace 3 meses con disfonía. Tenía alteraciones en la voz, normalmente se quejaba de un tono grave, alteraciones en la claridad, sin afectar al volumen. Sin embargo, a partir de 3 meses no había vuelto a la normalidad. O sea, no ha perdido completamente la voz, no presentaba alteraciones de la deglución, no presentaba problemas de respiración, pérdida de peso, no tenía ningún aumento de volumen cervical, ningún otro tipo de alteración. Principalmente, entonces, el paciente venía por una alteración de la voz a consecuencia de la claridad, del timbre, con alteraciones en el tono, y esto pues, nos lleva a pensar que el problema puede ser la laringe. Ahora, la laringe no es el único órgano que puede generar alteraciones de la voz. Tenemos también, por ejemplo, patologías de los pulmones, patologías de la nasofaringe, de la orofaringe, del hipofaringe, que nos pueden generar problemas también de la voz, pero casi siempre que veamos una alteración de la voz, tendríamos que pensar como a la parte de la laringe, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las funciones de la laringe? Las funciones son la voz, la respiración y la protección de la vía aérea. Si ustedes les preguntan a un otorrino, les va a decir que la función principal de la laringe debe de ser proteger la vía aérea por encima de la voz y de la respiración. Entonces, normalmente los tipos de cáncer de laringe pueden presentar diferentes tonos, ¿no? Me voy a ir un poquito al análisis, pero ahorita vamos a ir como desglosando el caso. Entonces, cuando tengamos una alteración en la supraglotis, casi siempre la queja va a ser dolor o va a ser un trastorno de la deglución. Cuando hablamos de un problema de la glotis, vamos a hablar de un problema de cambios en la voz. Y cuando estemos en la subglotis, vamos a hablar de dificultad respiratoria o de estridor. En este caso, pues el paciente venía con un problema de disfonía. Ahora, la disfonía es sumamente importante porque, como les digo, hay diferentes causas que pueden generar trastornos de la voz, pero las que nos importan de sobremanera son aquellas causas que pudieran conllevar un diagnóstico de neoplasia, ya sea benigna o ya sea maligna. Entonces, para esto, el colegio o la Academia Americana de Otorrinolaringología tiene toda una guía de cómo se debe proceder ante un paciente con disfonía. Entonces, lo primero es que en nuestra consulta debemos de prestarle atención a la voz. Normalmente son cosas que no, si no eres otorrino, pues en realidad, o incluso como otorrino, no le das como la importancia requerida. Y la otra es que si encontramos que el paciente tiene una alteración de la voz, debemos de tratar de buscar en cuál de estas diferentes categorías puede caer esa disfonía, ¿no? Pueden ser cosas tan sencillas como medicamentos, pacientes que usan antihistamínicos, que usan inhaladores por asma o por alguna otra patología, pacientes que tienen alguna cirugía previa, algún golpe, abuso de la voz, como pueden ser los maestros, los vendedores ambulantes. Entonces hay diferentes causas que nos pueden llevar, pero siempre, y aquí es el problema es que no debemos nosotros de pensar inmediatamente en que es algo normal o algo que se puede asociar a algo de poco riesgo si no estamos seguros. Y para eso viene el tercer paso de la guía, la identificación de factores de riesgo. En este señor, simplemente por ser mayor de 50 años, tener antecedente de tabaquismo y tener antecedente de alcohol, con eso el paciente ya se ganó una valoración completa
Y esa es la intención. De hecho, la plática podría casi interrumpirse aquí, pues, para ustedes que son como un público más general de otras especialidades. Lo importante es que un paciente que tenga factores de riesgo, que tenga alteraciones de la voz, ese paciente necesita una valoración endoscópica. Una valoración donde se pueda valorar, bueno, ahorita vamos a ver qué tipo de valoraciones hay, pero que sí podamos visualizar por completo la laringe sin dejar de pasar por alto y ajustarlo o asociarlo a alguna otra cosa. ¿Qué tipo de visualizaciones de la laringe podemos hacer? Bueno, tenemos el espejo laringeo, eso puede estar en cualquier consultorio, ¿no? Hasta en los dentistas, pero es un poco complejo, requiere cierta habilidad y práctica. Normalmente es incómodo tanto para el paciente como para nosotros. Tenemos los laringoscopios de 70 a 90 grados, son equipos endoscópicos que nos permiten poder visualizar de manera correcta, incluso se puede asociar con algún otro estudio como el estroboscopio. Y por último, el flexible, el nasofibrolaringoscopio flexible que podemos introducir y podemos manipular con algunos tienen canal de trabajo para poder trabajar en ellos, y eso también nos puede permitir no solamente evaluar la laringe, sino alguna otra parte como la tráquea o en otros casos de los broncoscopios, ¿no? Entonces, el paciente, como les dije, es un paciente mayor, más de 50 años, fuma, toma, ya nomás con eso al paciente lo metimos a hacer un estudio de laringoscopía en el consultorio. Desafortunadamente no tengo el video de este paciente, pero es esta lesión, ¿no? Que como verán ya lo tenemos ahí intubado, pero esto es lo que se alcanzaba a ver en el estudio, ¿no? Se veía un aumento de volumen con una zona de leucoplaquia, es decir, una mancha blanca a nivel de la cuerda vocal del lado derecho. Estaba solamente en el lado derecho, en el tercio anterior, que suelen ser los sitios más frecuentes donde aparecen los cánceres de laringe, y no teníamos ninguna biopsia ni nada, pero definitivamente necesitábamos tener alguna certeza sobre cuál era la patología de este paciente. Ahora, no todas las leucoplaquias son malignas. Algunas de las leucoplaquias pues, pueden presentar displasias leves, displasias moderadas, displasias severas, carcinomas in situ o ya un carcinoma invasor o microinvasor de la laringe. Entonces, por eso es la importancia de proceder hacer una biopsia, ¿no? Entonces, más o menos lo que alcanzábamos a ver en el estudio, pues es que se veía la leucoplaquia en el tercio anterior, no involucraba la comisura anterior, lo cual vamos a ver después que es un factor importante para poder valorar la extensión, y sin alteraciones de la movilidad, que eso también es muy importante, se alcanzaba a mover bien la cuerda, hacía buen cierre glótico y no presentaba ninguna masa en el cuello ni ninguna otra lesión. Entonces, como lesiones premalignas de la laringe tenemos dos principalmente, ¿no? Las leucoplaquias y las eritroplaquias. Las leucoplaquias son lesiones potencialmente malignas de una característica blanquecina y las cuales pueden variar un poquito como les mencionaba, al momento de la biopsia. Nosotros tenemos un cierto factor de malignización. Sí, hay leucoplaquias que traen displasia leve, hay algunas que traen displasia moderada y displasia severa, ¿no? Que son los porcentajes de 3, 10, 18. El riesgo total de estas son como del 14%. Y las eritroplaquias, que son mucho más malignas, que son las lesiones rojas que están en las cuerdas vocales, estas tienen un potencial más elevado que puede llegar hasta el 50%, ¿no? ¿Qué estudios de imagen vale la pena mencionar para abordar un paciente como este? Normalmente el estudio de imagen de elección va a ser la tomografía. Bien, la resonancia no están peleadas, ¿no? No es una contra la otra. La resonancia va a ser muy útil, pero solamente en algunas partes muy fundamentales, como es la invasión de los cartílagos, que vamos a ver que para la determinación del estadio, o sea, de qué tan grande está el tumor, es de principal importancia saber si está invadiendo o no el cartílago. Y para eso la resonancia es muy superior a la tomografía. Sin embargo, la tomografía sigue siendo un estudio de primera elección sobre la resonancia, principalmente porque nos va a permitir evaluar el tamaño de la lesión, la extensión que tiene hacia otros subsitios, el precio es mucho más módico y también nos permite una gran capacidad de identificar los ganglios en caso de que llegara a haber extensión linfática de estos pacientes.
Aquí podemos más o menos ver algunas imágenes. Por ejemplo, en este caso estamos viendo una lesión supraglótica. Vemos cómo se extiende hacia diferentes espacios de la lesión. Está pasando ya no solamente de la laringe, sino que ya está invadiendo completamente donde se ven las flechas. Se alcanza a ver cómo está pasando el cartílago tiroideo, que eso es muy importante de poder evaluar. En estos casos así grandes, donde se ven el tipo de invasiones, pues no ocupas una resonancia donde es bastante evidente pues que ya está incluso saliéndose de la laringe la lesión, ¿no? En este caso es un carcinoma glótico. Aquí vemos las diferentes partes de la glotis. Él les menciono el rojo, que es la zona de las cuerdas vocales. La parte azul es la parte de las bandas ventriculares, o también llamadas cuerdas vocales falsas. Y vemos cómo en la tomografía pues nos vemos un aumento de volumen que no está involucrando el cartílago tiroides. Este paciente, pues con una tomografía es más que suficiente como para poder evaluar que no hay invasión extralaringea, y se considera un cáncer temprano de laringe por no pasar, ¿no? O no invadir ese cartílago, esa barrera que detiene el cáncer. En el caso subglótico, estos son muy raros de ver. Normalmente ocupan menos del 5% de los casos, y estos tienen un pronóstico bastante malo comparado con los supraglóticos y los glóticos, porque normalmente no tienen una barrera formal que la detenga. Usualmente suelen generar destrucción muy rápida, suelen generar invasión extralaringea rápida también, y suelen generar también ganglios a nivel mediastinal, pretraqueales y el famoso ganglio delfiano. Suelen ser bastante tempranos en estos pacientes, ¿no? Entonces, nosotros podemos optar por varias situaciones. Aquí la duda sería de qué hay que biopsiarlo, hay que biopsiarlo. La única pregunta es hacer una biopsia en consultorio o hacer una biopsia en quirófano. Aquí podemos ver cómo se está incluso tratando un paciente en consultorio. Ahí los que ven, estas gafas que usan los pacientes ahí son unas gafas para el uso de láser. El nasofibrolaringoscopio con canal de trabajo le permite al cirujano poder no solamente tomar la biopsia y hacer un estudio transoperatorio en el momento, sino que también se puede hacer una resección de la lesión con láser o con alguna otra técnica, siempre y cuando pues, el paciente lo permita. Ahí es un poquito selección de pacientes y la selección de la lesión, ¿no? Una lesión pequeña es posible. Si ocupa una extensión mucho más grande, pues ahí sí no te va a permitir hacerlo en un consultorio. Ahora, la biopsia en quirófano amerita el uso de un laringoscopio de suspensión, que es lo que estamos viendo en la imagen, que tiene un soporte que va hacia el pecho y genera una vía a través de la cavidad oral, pasando por la orofaringe hasta la glotis, ¿no? En el caso de nosotros, aquí estamos trabajando en el paciente aquí ya estábamos en el momento estábamos quitando la lesión, pero nosotros decidimos pasarlo a quirófano. ¿Por qué se decidió pasar a quirófano? Una, porque nos iba a permitir una mejor evaluación de la lesión. Podemos revisar hasta qué punto se extiende, hasta dónde llega. El paciente tiene una buena movilidad de la cuerda, lo cual nos habla de que todavía nos enfrentábamos ante un T1, T2. Como estaba muy pequeño, medía menos de 2 centímetros, se trataba y estaba solamente limitado a la cuerda vocal del lado derecho, pues se trataba de un T1A, que ahorita vamos a hablar más sobre eso. Pero lo importante de esto es que nosotros llevamos listos para el tratamiento. Es decir, nosotros metimos al paciente a una biopsia y esa flecha apunta a la doctora que está en la parte de atrás, que es la patóloga, que nos iba a hacer un estudio transoperatorio. Entonces, en este momento nosotros tomamos la biopsia de la lesión, perdón, aquí me pasé, lo revisa la doctora ahí mismo en la sala y nos dice que es un cáncer epidermoidal laringio. Entonces nosotros ya llevábamos todo preparado para poder realizar un tratamiento quirúrgico y hicimos en este caso, me voy a devolver un poquito para acá, ahí estábamos haciendo el procedimiento, una resección con láser de la lesión, ¿no? Ahorita vamos a ver unas imágenes más al respecto. Aquí podemos ver en un pequeño video cómo, de hecho, se alcanza a ver cómo brilla la fibra ahí del láser. Y estamos haciendo una resección. Aquí estamos en la parte temprana. Hicimos una cordectomía subepitelial y que llegamos hasta el ligamento, es decir, una tipo 3. En este caso, nos habían reportado todavía hacia la comisura anterior, nos habían reportado que todavía parecía tener márgenes positivos, lo cual requirió que hiciéramos una extensión de la lesión o de la cirugía. Y
aquí que es como quedó después de la cirugía, ¿no? Entonces, podemos compararlo con la cuerda contralateral, pues sí se ve una cuerda bastante lastimada, que ha perdido gran parte de su volumen y definitivamente que va a generar cambios en el momento de la voz. Muy bien, aquí tenemos la biopsia, era un carcinoma epidermoide queratinizante bien diferenciado, invasor, y incluso mandamos la ampliación de los márgenes, donde ya no se veía neoplasia infiltrante, pero se evidenciaba que tenía émbolos tumorales dentro de los vasos, ¿no? Este paciente aquí está en su cita de revisión. Como les digo, este paciente desafortunadamente no vive aquí en México, vive en otro país actualmente por su trabajo, pero he mantenido una relación cercana con el médico otorrino de la otra zona y esta es una estroboscopía que me manda del paciente 2 meses después de la cirugía, donde alcanzamos a ver del lado derecho de la cuerda. Déjenme ver si aquí les puedo poner el anotador. A ver. Acá, entonces se alcanzan a ver, ok, aquí se alcanza a ver la cicatriz de la cuerda del lado derecho y pues es un muy buen resultado. De hecho, este paciente tiene una voz formidable, se escucha normal, él está muy contento. Entonces se conservó su calidad de voz, es un paciente que pudo conservar su laringe, es un paciente que ni siquiera requirió que fuera radiación, porque la radiación lo podemos salvar como un tratamiento en caso de que el paciente tenga una recidiva. Y pues fue un muy, muy buen resultado de este paciente, pero aquí la clave de todo fue el diagnóstico y el tratamiento temprano. Y como les decía ahorita antes, ¿por qué el hincapié de detectar tempranamente a estos pacientes? Bueno, para poder evitar tratamientos mucho más agresivos, eh, como la laringectomía total, ¿no? Entonces, estos pacientes, por ejemplo, los pacientes, una pequeña revisión sobre el cáncer, aquí en México es una patología, pues no tan grande como otras, como por ejemplo cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer cervicuterino. Solamente hay 1029 casos reportados como casos nuevos en el 2020 por el GloboCan. Somos el cuarto país en América Latina. Definitivamente estamos muy por debajo de los que tienen los pacientes asiáticos, sobre todo en la India. Hay una gran cantidad de cáncer de laringe, pero muy asociado como a ciertos factores de riesgo en particular, como la nuez de Betel y otro tipo de productos que ellos usan, aparte de un alto índice de tabaquismo también y de alcoholismo. Entonces, igual en la prevalencia nos mantenemos igual en el cuarto lugar, muy por debajo de Brasil, muy por debajo de Cuba y Argentina. Y en la mortalidad, pues en realidad solamente son pocos los casos comparados con otro tipo de cánceres, ¿no? El carcinoma, lo que más frecuente nos vamos a encontrar va a ser un carcinoma epitelial, pues un carcinoma epidermoide, hasta en el 95% de los casos. La segunda neoplasia, otro tipo de neoplasias que podemos encontrar son los linfomas, y aún así son escasos, ¿no? Es como el 1% del resto. Y el otro lo ocupan otro tipo de neoplasias mucho menos frecuentes, como pueden ser paragangliomas, o otro tipo de enfermedades mesenquimales, por ejemplo, radiomiosarcomas. Es más frecuente encontrarlo en hombres que en mujeres. Hay quienes hablan de 2 veces más, 3 veces más. Normalmente pasa entre la quinta y séptima década de la vida y casi siempre asociada a factores de riesgo, ¿no? Como ya mencionábamos, el tabaquismo y el alcohol. El sitio más común va a ser la glotis, en las cuerdas vocales. Normalmente estos pacientes se van a manifestar, si bien pueden aparecer primero como dolor de garganta o sensación de globus faríngeo, ¿no? Que traen como cuerpo extraño en la garganta. Es un síntoma poco específico que lo puede traer una gran cantidad de pacientes por otras cosas, como puede ir desde un catarro hasta un reflujo, pero lo característico es la disfonía. Cuando tienen disfonía es como la presentación más usual de ese tipo de pacientes. A diferencia de los pacientes de otras zonas como la supraglotis, que normalmente se van a presentar, puede ser con una masa en el cuello hasta en el 50% de los pacientes, o con trastornos de la deglución, y la subglotis con trastornos de la respiración principalmente. Entonces, como veíamos aquí, factores de riesgo, aquí podemos ver en esta gráfica el alcoholismo y el tabaquismo se incrementa significativamente con aquellas personas que tienen más de 3 bebidas al día alcohólicas y más de 20 cigarrillos al día, pues son los que tienen más, ¿no? Entonces hay una sinergia
clara con ese tipo de factores de riesgo. Hay otros factores de riesgo, como el virus del papiloma humano, que para la laringe no es tan importante en realidad, solamente se ve en una asociación como del 12 al 18%, y en realidad no cambia para nada el pronóstico, no es igual que en otros subsitios como en la orofaringe, ¿no? En las amígdalas, donde el cáncer por BPH sí tiene una importancia y una clasificación incluso totalmente distinta. Los síntomas del cáncer que vamos a encontrar: alteraciones en la voz, alteraciones en la deglución, dolor de garganta y el dolor de oído. El dolor de oído, se preguntarán, pues, está bastante lejos uno del otro, es por la irritación del nervio de Arnold, que es una rama del nervio vago que da inervación hacia el oído y hacia la parte de la faringe y de la garganta, lo cual al momento de una invasión de temprana o irritación del mismo, pues puede generar un dolor referido, ¿no? La diseminación linfática es muy importante, es muy diferente entre uno y otro, como ya mencionaba un poquito ahí en las generalidades. Se puede ver hasta en el 50% de los pacientes que tienen lesiones en la supraglotis, en un 5% solamente de los pacientes glóticos, lo cual los hace pacientes con un muy buen pronóstico a futuro, porque normalmente no tienden a hacer esta invasión locorregional o esta diseminación locorregional. Y los de la subglotis, pues sí, hasta en un 20%, ¿no? Depende un poquito en qué T nos encontremos, ¿no? Si es un T1, T2, T3, T4. Y aquí quería ver un poquito sobre el algoritmo del abordaje, ¿no? Entonces, un paciente donde ustedes sospechan de una lesión laríngea o ven una lesión laríngea, hay que hacer una muy buena historia clínica. Si nosotros detectamos factores de riesgos como los que mencionábamos ahorita, principalmente el tabaquismo, en segundo lugar el alcohol, en la edad del paciente, que sea hombre, entonces este paciente hay que hacer una valoración completa, ¿no? Iniciar con una tomografía, solamente en casos muy selectos una resonancia magnética, como mencionábamos, para evaluar si nos queda duda al evaluar los cartílagos tiroideos, el cartílago tiroideo, perdón, o el cartílago cricoides o algún otro cartílago laríngeo. En el caso que queremos ver si existe una invasión de la fascia prevertebral o si sospechamos que existe extensión hacia espacios, por ejemplo, como la lengua, la base de la lengua, puede ser bastante útil, ¿no? En caso de dudas. Lo que sí debe de pasar con este paciente es que sí o sí, de manera temprana, debemos de hacer una laringoscopía, debemos de tener una visualización completa de la laringe para poder nosotros determinar si es necesario hacer una biopsia, seguimiento o qué. En el caso de tener una lesión, pues tenemos que mandarlo a biopsia. Si la biopsia es negativa, bueno, hay que ver, el paciente tiene características de que sospechamos de que es una lesión maligna. Si es así, hay que repetir la biopsia. Y eso es importante porque normalmente las biopsias que tomamos, como pudieron ver ahorita en la cirugía, en la pieza, son muy pequeñas. Entonces, para los patólogos, de pronto puede ser muy difícil poder determinar si sí hay una lesión o no. Entonces, esa parte es importante, ¿no? Entonces, si ya de nosotros vemos que no hay una posibilidad de malignidad y que la biopsia es lo negativa, pues podemos darle seguimiento solamente si es necesario. Y en caso de que tengamos una biopsia positiva, pues hay que continuar con los estudios, hay que valorar una radiografía de tórax y empezar a hacer el protocolo sobre el paciente que muy probablemente va a ocupar tratamiento. Ahora, el tratamiento de estos pacientes, ahorita lo vamos a ver. Ahora, ya que tenemos el diagnóstico, ahora vamos a hacer una clasificación, ¿no? Lo vamos a meter al TNM, según la JCC8, lo vamos a dividir por los sitios, ¿no? Que es la supraglotis, la glotis y la subglotis. Se clasifican, son muy similares, cambian en una que otra cosa. Por ejemplo, aquí estamos viendo en la pantalla a su mano, nos quedaría a mano izquierda, están viendo el T1 y el T2. El T1 solamente afecta a un subsitio de la supraglotis, el T2 afecta a dos subsitios de la supraglotis y característicamente la imagen que está en el medio, que es el T3, va a afectar la movilidad de la cuerda. Si bien en los T2 puede existir una disfunción de la cuerda, es decir, se puede mover de manera normal, en el T3 sí va a haber como tal una invasión hacia el músculo tiroaritenoideo, que es el que se encarga de la movilidad, o hacia los aritenoides, otras estructuras que generan la movilidad de la cuerda, y esto va a generar una parálisis. Entonces, si ustedes ven una lesión, bueno, alguna vez ven una lesión, por ejemplo, esto pasa con los endoscopistas que de pronto llegan con dolores de garganta pensando que es un reflujo y los ven, y ven que la cuerda está paralizada, ustedes saben solamente por eso que es un tumor T3 para arriba. El T4 es un tumor que se sale de la laringe y el T4E
que es el irresecable, son pacientes que tienen invasión de la fascia prevertebral, que está atrapando la carótida interna o que tienen invasión hacia el mediastino, ¿no? En el caso de la glotis, parecido, los T1 está solamente en una cuerda, el T1B es cuando está en la comisura anterior, el T2 es cuando haya alteración en la movilidad de la cuerda o se extiende hacia otros subsitios, como puede ser la banda ventricular, puede ser hacia la subglotis. En el T3 ya tenemos una invasión o un acercamiento a la corteza interna del cartílago tiroides, tenemos invasión de los espacios paraglóticos o el espacio preepiglótico, que son espacios de diseminación de la laringe, y en el T4 tenemos ya una extensión por fuera del cartílago tiroides, ¿no? O sea, ya es una extensión extra laringe, lo cual lo hace un tumor localmente avanzado. En la subglotis tenemos igual, la subglotis no tiene subsitios de solamente la subglotis, hay una tumoración. Si se extiende hacia la glotis, por ejemplo, es un T2. Si se extiende a otro de los espacios, como puede ser el paraglótico, es un T3. O si tuviera contacto con la corteza interna, y si se sale de la laringe, es un T4, ¿no? Y los T4B, esos sí todos son iguales, los irresecables. En cuanto a los ganglios, no voy a poner mayor importancia en esto lo pueden revisar porque esto nos limitaría un poquito en el tiempo, pero los ganglios de cabeza y cuello casi todos se clasifican iguales, salvo algunas excepciones, como son los cánceres asociados, por ejemplo, a BPH de la orofaringe y los de la nasofaringe y los de tiroides, son algunas de las excepciones de cabeza y cuello, si no el resto todo es igual. Y las metástasis, pues si no hay, no se estudió, o si hay una metástasis a distancia ya positiva. El algoritmo de manejo del cáncer temprano de laringe, bueno, aquí vamos a tener, estos pacientes vamos a ver si pasan a T1 con N0 o si es un T2, ¿no? Aquí el mejor tratamiento para un T1, sobre todo un T1A, es donde en verdad hay una diferencia entre el tratamiento quirúrgico y el no quirúrgico. Son ese tipo de pacientes, como el que estábamos viendo en este caso. Un paciente con un T1A se beneficia muchísimo de la cirugía. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos un paciente que ya operamos de manera con láser transoral, con una laringoscopía, un laringoscopio con apoyo endoscópico, y actualmente lo tenemos en vigilancia. Lo único que hay que vigilar con el paciente es que no vaya a presentar recurrencia. Si el paciente no presenta recurrencia en 5 años, lo podemos considerar que ya está libre de riesgo. De todas maneras, seguiría en seguimiento. Ahora, si el paciente tuviera una recurrencia, pues tenemos que ver. Aquí es lo que les mencionaba, actualmente nosotros no dimos radioterapia, por lo cual podemos optar por otra cirugía o radioterapia. Nosotros todavía tenemos como todas nuestras opciones abiertas, porque cuando los pacientes reciben radioterapia, entonces ese paciente pues ya se acabó esa opción, ya no se puede volver a radiar, tiene que pasar a fuerzas a una cirugía, y es una cirugía mucho más grande, ya sea una cirugía de una laringectomía parcial, o si no es candidato a una laringectomía parcial, que la verdad son procedimientos no tan usuales, incluso para los cabeza y cuello, pasarlo a una laringectomía total. Entonces ya el paciente ese perdió su voz, pues ya perdió su órgano, ya no, su vida va a cambiar radicalmente. Si no se ha radiado, que es el caso de nuestro paciente, todavía en caso de que llegara a tener una recidiva, lo podemos volver a operar o se puede radiar y otra vez empezar con ver si tiene otra recurrencia o tenerlo en seguimiento. Y esto es importante para poder evitar este tipo de procedimientos. Aquí lo que ustedes están viendo es un video de una laringectomía total. Es otro paciente con otro tipo de tumoración, pero que desafortunadamente nos llegó a la consulta con un proceso muy avanzado. Entonces, ahí estamos en una cirugía abierta de varias horas. Ya teníamos como 4 horas. Es un abordaje bastante grande, y ahí estamos ya terminando de seccionar la laringe, y ahorita vamos a ver una foto de la pieza, ¿no? Entonces, la idea de que ustedes detecten de manera temprana estos pacientes es poder evitar este tipo de procedimientos, que si bien para el quirúrgico, pues la verdad nos gustan mucho este tipo de cirugías, pero pues no son gratas para el paciente y se pueden evitar, ¿no? Aquí estamos viendo, esta es una lesión glótica que
invadió la supraglotis. Ahí vemos cómo se estaba metiendo ya hacia la parte de arriba de la glotis. Aquí, déjenme aquí si podría ser. Déjenme ver si puedo poner esto de aquí. A ver, a ver si se alcanza a ver acá. Bueno, aquí vemos la lesión glótica de un inicio, cómo se extendió hacia la supraglotis. No estaba completamente fuera, pero ya estaba invadiendo completamente el cartílago tiroides, pero aún así no se estaba saliéndose los músculos. Entonces, el paciente tuvimos que hacerle un estoma, pues que él va a respirar por aquí el resto de su vida, ya, él ya tiene una separación completa del tracto respiratorio superior del inferior y pues sale con una traqueostomía momentánea, ¿no? Que después el chiste es rehabilitar ese tipo de pacientes. Ajá, déjenme ver acá. Buenos días, ¿cómo está? Bien, parece que todo va bien, lo único, no sé, sigo batallando con las flemas. Ajá. Y hay veces que no me doy cuenta y me chorrean por aquí. ¿Ha tenido alguna molestia además de eso? No, pero que no, la única no sé, es anormal, que todavía no tengo sensibilidad hasta aquí. Ok. Muy bien. Ese paciente que están escuchando es un paciente, es el paciente del video, es un paciente con una laringectomía total que le pusimos una prótesis de voz para que se pudiera rehabilitar. Se les pongo este video porque es de los pacientes que están mejor rehabilitados. Han echado muchísimas ganas para salir adelante y si bien pues su voz no es igual que antes, si bien su comunicación no va a ser igual que antes, él está muy, pero muy involucrado en sus actividades diarias de antes. Él trabaja en el mercado, va a hacer sus compras. Si bien tiene que estarse aplastando el sitio ahí de la válvula para poder estar hablando, hay incluso dispositivos que te evitan ese paso, que prácticamente a él, por ejemplo, lo podrían ver con un dispositivo manos libres, se llama, que no tienen que aplastarse el estómago para poder hablar. Y ustedes no se percatarían de la buena calidad de voz que tiene. Pero el chiste, pues, es evitar ese tipo de cosas porque no todos los pacientes tienen esta recuperación. Pues es todo. Digo, fue una cosa muy breve, la verdad es que no tengo mucho tiempo y si quisiera dedicarme un poquito más a hacer las preguntas y otras cuestiones que tengan al respecto. Pero pues eso es todo. No sé si alguien tiene ahí algún comentario o alguien que tenga alguna duda. Doctor Héctor Luis, pues muchas gracias por su presentación concreta, un caso, como usted dice, que requiere de una atención temprana, un diagnóstico oportuno para evitar consecuencias mayores. Y si le parece bien, pasamos a los comentarios y preguntas que tenemos de nuestra audiencia. Iniciamos con Graciela Ortiz, que nos dice, ¿cómo es la calidad de vida de una persona laringetomizada? Wow, es bien difícil, ¿eh? Hay muchos estudios sobre depresión en los pacientes, principalmente los primeros meses e incluso los primeros años pueden durar altamente deprimidos porque se sienten muy observados. Normalmente los pacientes terminan, como vieron, con un estoma. Ahora, hay muchísimas herramientas para poder incorporar un paciente a su vida normal. Tenemos parches dérmicos, hay prótesis manos libres para que los pacientes puedan hablar. Hay incluso otro tipo de cánulas que son también imperceptibles, o sea, apenas alcanzan a ver. Hay filtros de aire, hay humidificadores de aire. Aquí la verdad es que todo depende de qué tanto dinero estén dispuestos a invertirle. Ese es el problema. Todos son muy costosos. Por ejemplo, este paciente, la prótesis de voz, tiene un costo de 20,000 pesos, tiene que hacerse un recambio anual y el recambio le cuesta como 7,000 solamente el dispositivo más el procedimiento, que se puede hacer en consultorio, no es tan costoso. De pronto sí pueden batallar que hay gente que lo haga, no es tan frecuente encontrar especialistas que se dediquen como a esta parte. Hay quienes, por ejemplo, foniatras y audiólogos que de pronto se dedican a esta parte de rehabilitación, que lo pueden hacer. Hay otorrinos, cabezas y cuellos, de pronto también nosotros lo hacemos, pero no todos tienen esta formación o no todos tienen la capacidad de estar cambiando las cánulas, aunque la verdad es que los laboratorios te dan mucha capacitación en esta parte, ¿no? Pero les va muy bien, o sea, si el paciente se alcanza a rehabilitar y depende mucho del paciente, pues es como en todo, pero se puede incorporar muy bien. Nosotros teníamos
Por ejemplo, yo que me formé en el Hospital Juárez de México, donde teníamos un chorro de gente laringectomizada de hacía 10, 15, 20 años, los veías y súper bien, y llegaban bien contentos, muchos desarrollan voz esofágica, algunos se pueden poner las prótesis, otros usan las laringes electrónicas, y son pacientes que se incorporan, y la verdad es que, bueno, de hecho me faltó mencionar esa parte, pero la sobrevida de los pacientes tempranos es muy buena. Por ejemplo, el paciente este que vimos, nosotros sabemos que su sobrevida a 5 y 10 años es arriba del 90%. Entonces les va muy bien, siempre y cuando sean tempranos. Muy Muy bien. bien, muchas gracias. Continuamos con el comentario de Miguel Ángel Ulloa Ramírez. Dice, buenas noches de Ciudad del Carmen, Campeche. Doctor Ulloa, felicitaciones. Gracias. Teresa de Jesús Moreno nos pregunta, ¿han encontrado casos de pacientes con cáncer de laringe, con reflujo gástrico crónico por Helicobacter pylori o en fumadores pasivos? Sí, sí hay. De hecho, hay muchos estudios. Sí hay veces que no es el único factor de riesgo, pero sabemos que es un factor de riesgo potencial. Por ejemplo, es un estado preinflamatorio y se dice que puede haber una asociación de malignidad. O sea, sí hay estudios que dicen que sí se puede asociar hasta en un 13%, pero no es como tal el factor más importante. Pero sí, o sea, no solamente los de Helicobacter pylori, nosotros los manejamos como reflujos faringolaringeos. Entonces, esa es una entidad como, si bien similar, pero diferente al reflujo gastroesofágico, pero a nosotros nos importa más que tengan reflujo faringolaringeo que el reflujo esofágico, que normalmente pueden coincidir como en un 30% de las veces. O sea, normalmente un reflujo esofágico puede coincidir hasta en un 30% con un reflujo faringolaringeo, y ese es el reflujo que nos importa más para este tipo de problemas. Muy bien. Analisa Ramírez nos dice, doctor, en este caso que el paciente acude por disfonía, ¿inicia terapia de voz previa a cirugía? No. Aquí, esa es una estupenda pregunta, porque nosotros como otorrinos no vemos este tipo de pacientes o no hacemos este tipo de manejo, y normalmente muchos pacientes en mi práctica privada me llegan después de haber estado 2 o 3 meses con el foniatra. Porque normalmente dices, bueno, para que mejore la calidad de voz. Entonces, como les digo, si ustedes identifican factores de riesgo, y eso también lo tendrían que hacer los foniatras, lo ideal es valorar y visualizar la laringe, asegurarse que no hay nada malo o sospechoso de malo ahí. Y si llegara a ver algo malo o sospechoso de malo, pues en ese caso biopsiarlo de manera temprana para poderlo tratar. Que en este caso hablamos del tratamiento quirúrgico, que es más el caso, pero hay pacientes tempranos que también se pueden radiar incluso si no se quieren operar, pero el chiste es tener la biopsia para poder determinar el tratamiento. Eso es bien importante, para que no nos hagan perder tiempo de esta manera. Si ya lo ven y ven que parece un pólipo, un nódulo o una lesión benigna, entonces sí, ciertos pacientes son candidatos a tener terapia de voz y no operarse, y les va muy bien. Pero primero hay que pensarle con los factores de riesgo. Por eso esa parte quería que quedara bien clara en la plática. Muy bien. La doctora Livia Sánchez, bueno, excelente tema, buena noche. Pasamos con el comentario de Antonio Luna, excelente plática. Después de los 60 años, ¿qué porcentaje de pacientes con cáncer laringio tienen antecedentes de tabaquismo exclusivamente? ¿Y qué porcentaje con alcoholismo exclusivamente? En estos sin antecedentes de tabaquismo. Por ejemplo, aquí lo más importante es el tabaquismo. O sea, el alcoholismo para la laringe, si bien es por ejemplo, en este paciente no tenía un alcoholismo que fuera importante. Y se dan cuenta, se echaba una copita de vino al día y lo hacía regularmente, pero ni siquiera se considera importante. O sea, no es el paciente alcohólico, que sí llega, pero el alcohol, que no me da chance de abordar todo en este caso, el alcohol se asocia más con cáncer de hipofaringe. La hipofaringe, que es este espacio que está detrás de la laringe, comprendido de los senos piriformes, y la región que está detrás del cricoides, que es la región postcricoidea, que va hacia el esófago, ese es el sitio donde se asocia más al alcohol. Si a mí me dijeran de un paciente alcohólico con un tumor en el cuello, yo te diría, es hipofaringe. Si me hablas de tabaco, es de laringe. Entonces, es más importante el factor del tabaco para la laringe que el alcohol.
¿sí? Esa es como una muy importante división para nosotros. Si es alcohólico, nosotros pensamos, ¿sabes qué? Esto puede venir de hipofaringe, porque esa es como que más la fisiopatología de estos pacientes. Muy bien. Susana Novelo, ¿qué tipo de mantenimiento requieren los diferentes tipos de prótesis? Y Muy buena pregunta pregunta. que si es costoso. Bueno, depende, depende más o menos. Mira, la prótesis es un dispositivo, de hecho, no sé por qué no le puse una foto, pero está muy padre. Es un microdispositivo que va en el estómago conectado al esófago. Entonces, ese dispositivo se tiene que estar limpiando, de preferencia después de cada comida, porque tiene contacto con la comida que pasa por el esófago. Entonces, tiene que ser como súper cuidadoso de estarlo limpiando. Si ese paciente cuida de manera satisfactoria la prótesis, digo, ojalá que no me estén escuchando los del laboratorio, les puede durar más de un año. Entonces no tienen que hacer el recambio de este anual forzoso, sino que se pueden esperar un poquito más y les rinde más. El problema es que no todos los pacientes tienen los cuidados necesarios y luego se les coloniza, ya sea por bacterias o por los biofilms o por hongos, y eso les puede echar a perder la prótesis y lleva a que se descomponga más o que empiece a fallar o disfuncionar más rápido. La limpieza no es costosa, de hecho te dan un kit completo para y te enseñamos cómo limpiarla y todo. De hecho yo en esa parte me dedico mucho tiempo con los pacientes para que ellos agarren seguridad y los familiares a limpiarles. Y no es costoso, lo costoso solamente es la prótesis, que como les digo, el kit de primera vez, o sea, de punción o de colocación de primera vez cuesta como 20,000 pesos. Los recambios se sugieren anuales y cuestan como 7,000 cada recambio. Pero si me lo pones a mí, que me vas a dejar hablando después de una cirugía de este tipo, pues la verdad es que no me parece ni siquiera tanto dinero, o sea, comparado con otras cosas. Muy bien. Continuamos con el comentario de Miguel Javier Vidal y nos dice que hay que realizar trabajo multidisciplinario en estos casos. Claro, eso es muy importante. En nosotros normalmente lo que hacemos, pues tenemos que apoyarnos mucho de anestesiología, tiene que saber exactamente cómo vamos a proceder a hacer el tratamiento quirúrgico, tenemos que apoyarnos también del médico internista, tenemos que apoyarnos para ver si va a tener reserva pulmonar, o sea, son diferentes cosas. Normalmente el paciente de cáncer casi siempre requiere un trabajo multidisciplinario, tanto en cuestiones físicas como en cuestiones psicológicas. Por ejemplo, yo ahorita donde estoy en el Hospital Civil no tenemos como tal un departamento de psicología oncológica, cosa que sí tenemos en el Hospital Juárez y la verdad hace muchísima falta, porque nosotros le tratamos de explicar y tratamos de ser como de cierta manera condescendientes o apoyar a los pacientes, pero nunca de la misma manera que una persona capacitada. Yo creo que esa parte también no hay que olvidarla, no hay que olvidar que estamos hablando de personas, que esta información que ustedes les están dando en ese momento les puede cambiar la vida por completo y no hay que perder ese sentido humano de que tenemos que explicarles de manera de que no los golpeemos tanto, sino que podamos buscar la manera de platicar con ellos y concientizarlos de la importancia de que se traten y a la misma vez hacerles entender que todo lo que hacemos lo hacemos para apoyarlos, pues para ayudarlos, ¿sí? Muy Pero sí, bien. sí, ocupamos de todo, ocupamos de los patólogos también. Yo últimamente he tenido muchos problemas con los patólogos porque hay quienes trabajan con láser, hay quienes nunca habían trabajado con láser. La verdad es que tienes que ver un chorro de especialidades. Afortunadamente, todas se han mostrado como muy interesadas y son como súper abocadas con los pacientes y me da muchísimo gusto poder tener un grupo de trabajo, por ejemplo, ahí en el Hospital Civil y aquí en Culiacán, que se preocupa mucho por el paciente. Excelente, doctor. Carlos Alonso pregunta, ¿la tomografía que solicita es simple o contrastada? Ah, es muy buena pregunta, gracias. Normalmente son cosas que de pronto ya obvio decir, pero sí, siempre tiene que ser contrastada, a menos de que tuviera alguna contraindicación por el contraste, pero siempre tratar de pedirla contrastada, ¿sí? Y ¿Y eso cuáles son aplica los para todos hallazgos los pacientes. tomográficos que deben haber en estos pacientes y si también está indicado el ultrasonido?
Ok, el ultrasonido se puede hacer. El ultrasonido te va a hablar principalmente de la movilidad de la cuerda. Normalmente no lo pedimos porque es complejo y es muy operador dependiente. No es como que tengas mucha gente especializada en hacer ultrasonido de cuerdas vocales. Pero se puede pedir si tienes dudas en cuanto a la movilidad. Hay otras cosas que puedes pedir también, como las electromiografías y otro tipo de estudios avanzados, pero en realidad no son necesarios casi nunca. La tomografía sí, de hecho, me hubiera gustado detenerme un poquito más en las imágenes también. En las imágenes veíamos varias cosas que podemos ver en una tomografía, como son principalmente extensión a otros subsitios, extensión a espacios, que en la laringe está el espacio paraglótico y el espacio preepiglótico que nos cambian, o sea, son cosas que nos van a cambiar la tapificación, la invasión hacia los cartílagos y cualquier cosa que lo hiciera no quirúrgico, como son invasión al espacio prevertebral, invasión a la carótida común o a la carótida interna, o que lo hiciera también hacia el mediastino, una invasión hacia el mediastino también lo vuelve no quirúrgico. Entonces son como las cosas en las que más nos enfocamos nosotros, o sea, determinar el estadio, el TNM, para con eso ver qué posibilidades de operarse tiene o qué tipo de tratamiento le corresponde. Entonces son como las cosas que más nos fijamos. Y si tuviéramos duda, como les digo, entre el espacio prevertebral, en la invasión del cartílago, ahí es cuando pedimos una resonancia. De acuerdo. Anastasio Vicente Bautista pregunta, ¿habrá un estudio tamizaje especial para patología de faringe o laringe? No hay. De hecho, el tamizaje en laringe no existe. Donde se han visto estudios de tamizaje, por ejemplo, para detectar neoplasias más o menos cerca de este espacio, es en cavidad oral. En cavidad oral hay algunos estudios ahí medio cuestionables si son útiles o no. Por ejemplo, en la India principalmente, como vieron en las gráficas, Asia y en particular la India tiene muchísimo cáncer de cavidad oral, de cavidad de laringe, de orofaringe. Entonces, esos cuates nos llevan, pero muchísimos casos. Entonces, ellos sí tienen estudios de tamizaje para cáncer de cavidad oral, porque ellos tienen mucho cáncer de cavidad oral, pero a consecuencia del consumo de la nuez de betel y de otras cosas en su dieta o usos y costumbres que tienen que generan mucho cáncer en la cavidad oral. Pero en laringe no aplica, no es así. Muy bien. Anabel Cortés, ¿qué tan frecuente es el cáncer de la laringe en pacientes que tienen antecedentes de VPH? Como les digo, normalmente los pacientes que tienen virus de papiloma humano se asocia hasta un 13%. Ahora, se asocia a la biopsia, o sea, tú sacas la laringe o sacas el tumor, le haces la inmunistoquímica, te sale P16 positivo, dices tú, bueno, esto o tiene datos sugestivos de VPH y dices, bueno, esto se asoció al VPH, ¿no? Esto pasa en el 16% de los casos. Hay una enfermedad que se llama papilomatosis laringea, donde desarrollan lesiones papilomatosas en la laringe. Esas lesiones papilomatosas normalmente las dan los virus 6, 11, 16, 18, 31, 32. Los de más alto riesgo, que son el 16 y el 18, se asocian hasta en un 2%. O sea, es muy raro que una papilomatosis laringea se malignice a un cáncer de laringe. Hay, de todas maneras, ¿cómo se hace esto? Se toman biopsias, se evalúa la displasia y a medida de que nosotros veamos que si va avanzando de displasia leve a moderada a severa, pues es un paciente que le prestas más atención. Pero el porcentaje de malignización de la papilomatosis laringe es como del 2%, es baja comparado con en otras zonas. De acuerdo. Carlos Alonso nos pregunta 3. Ultrasonido de sexta generación y cuáles son los hallazgos ultrasonográficos en estos pacientes y si es costoso esta cirugía. Ultrasonido de sexta generación, no sé, la verdad es que ojalá tuviéramos, yo creo que puede ser una buena plática para un imagenólogo. Nosotros lo que evaluamos, o sea, lo que nos interesa ver en un ultrasonido es la movilidad de la cuerda. O sea, es lo único, no vamos a valorar extensión, no vamos a valorar nada, para eso nos va a servir la tomografía y nos va a servir la resonancia. Lo que nosotros queremos ver es la movilidad de la cuerda y la profundidad que tiene la lesión. Que son cosas que nos van a servir para el TNM, ¿no? La verdad es que no tengo el conocimiento ni he estado familiarizado con ese tipo de tecnología. El costo de la cirugía, le preguntan a la persona equivocada.
Normalmente esto siempre los termino metiendo como en el hospital público porque normalmente los presupuestos que manejamos, como tienen que durar cierto tiempo en hospitalización, pues se disparan un poquito los presupuestos, ¿no? ¿Cuánto tiempo se quedan hospitalizados? Normalmente los pacientes se quedan entre 7 a 10 días. El costo solamente de honorarios quirúrgicos más o menos va a variar del cirujano, puede pasar desde los 60 hasta los 100,000, dependiendo qué tan grande sea la lesión y qué se tenga que hacer con los pacientes. En una laringectomía total, ¿no? En una cirugía con láser, ese es diferente, ese precio de más o menos entre unos 50, 70, anda una cirugía completa, ¿no? De resección, transoperatorio y todo, más o menos es como el presupuesto que les podría manejar para una localizada, pues, de toma de biopsia, uso de láser y todo eso. De acuerdo, doctor. Rubén Martínez pregunta, ¿el esófago de Barrett se puede considerar factor de riesgo? El esófago de Barrett, para esófago sí, para laringe no. Como les digo, más que nada es el reflujo faringolaringio, pero el esófago de Barrett, pues, nosotros bien sabemos que es una lesión premaligna para el esófago, ¿no? Pero para laringe no es como asociado así tal cual. Gustavo Peña Camacho desde Jutepec, Morelos, dice, doctor, excelente plática. En mi caso fui diagnosticado con cáncer gástrico. Llevo 4 años en control. ¿Existe algún riesgo de este tipo de cáncer por reflujo? Cáncer gástrico, mira, normalmente, o sea, yo soy oncólogo de cabeza y cuello, el cáncer gástrico está un poquito más abajo. Lamento el diagnóstico, doc, pero eso sí lo vería yo con el oncólogo quirúrgico o el oncólogo médico. Eso sí se sale un poquito de mi área, ¿no? Yo normalmente todavía de esófago, cervical para arriba, pero ya estómago lo maneja el onco quirúrgico o el oncomédico, ¿no? Muy bien. Edgar Echeverría, ¿tiene que ver el tipo de bebida alcohólica? Si es vino tinto, si es tequila, vodka o etcétera. Sí, sí tiene que ver. Hay quienes hablan de alcoholes fuertes, alcoholes débiles, por ejemplo, la cerveza comparado con el vodka, la ginebra. Hay bebidas que el chartreuse que usan allá por Europa, que son alcoholes que tienen muy concentrados. Sí tiene que ver. En realidad, no es como tan así que se claven en eso. Lo que importa más que nada es el grado de alcoholismo de la persona, ¿no? ¿Cuántas bebidas a la semana? Van a encontrar diferentes maneras de medir eso. Por ejemplo, ahorita veíamos más de 3 bebidas al día, más de 2 bebidas al día, más de una bebida al día. Hay quienes lo miden más de 10, 15 o 30 bebidas a la semana. Más o menos es lo que quieren ver, es qué tan severo es el grado de alcoholismo y el tiempo de exposición que tuvieron. Sí tiene que ver el alcohol, pero no es así como, o sea, sí pónganlo en las notas, pues, pero no es como que van a hacer una asociación tan clara a eso. Muy bien, doctor, pues realmente estamos terminando. Solamente decirle que tiene felicitaciones, Gracias a todos. agradecimiento, un comentario de perla. Felicidades, doctor, magnífica ponencia. Y bueno, pregunta que si deben de aprender a hablar desde la vía digestiva. Con la laringectomía total, sí. Los pacientes que se laringectomizan totalmente, normalmente cuando los mandamos a terapia de rehabilitación con el foniatra les enseña a hablar con el esófago. Eso es en el caso de que no se use ningún otro tipo de rehabilitación. Si se les coloca la prótesis vocal, ellos generan casi intuitivamente el sonido. O sea, sí tiene un poquito de voz esofágica, pero no tienen que manejarla a la perfección, solamente con un poquito de intención en cuestiones como de la presión intratorácica y eso pueden generar la voz. Que de hecho es este paciente que vieron, el que les puse ahí, lo mandé con una foniatra. La foniatra desafortunadamente no tenía como práctica con ese tipo de lesiones o con ese tipo de rehabilitación. No encontramos a nadie más que lo pudiera ver. Entonces, entre él y yo medio fuimos trabajando la rehabilitación ahí como nos iba dando y después él solito empezó a hablar cuando entendió cómo funcionaba, como las presiones y los cambios para el uso de su voz. Hablaba todos los días con una sobrina que tiene y en realidad fue él el que salió adelante. Él solito le echó tantas ganas que entendió su rehabilitación y se rehabilitó él solo.
Entonces, Muy bien, doctor. Pues nuevamente agradecemos mucho su ponencia, esta sección de comentarios y respuestas. Y yo quiero pedirle que dé su mensaje final a la comunidad médica que hoy nos hizo el favor de escuchar su tema, y que obviamente, como le dije, hay muchas felicitaciones porque dicen que, bueno, aprenden a diagnosticar esto desde el primer contacto. Entonces, su mensaje final, doctor, ya para cerrar el programa. yo creo que mi mensaje final sería, no les dé miedo mandar pacientes. No, créanme, o sea, yo creo que nadie, sobre todo en cuestiones de laringe, les va a decir algo o les va a cuestionar algo si ustedes no se dedican a esto. Para empezar, no todos los otorrinos manejan esto así, así como que ustedes digan súper bien. No en todos lados tienen el equipo, desafortunadamente, pero lo que ustedes sí, quédense con el envío al especialista de manera temprana. Identificar las alteraciones en la voz, identificar los factores de riesgo y mándenlo con un especialista de manera temprana, porque esto pasa mucho con los cánceres de cavidad, de cabeza y cuello. Los cánceres de cabeza y cuello no dan mucho tiempo, o sea, en periodos cortos de tiempo pueden evolucionar mucho y pueden pasar de una cosa muy insignificante y tratable a una cuestión totalmente trágica y desafortunada, tanto para el médico como para el paciente y como para los familiares. Entonces yo sería eso, tal vez mi observación de una referencia temprana, y que pues que la clínica prevalezca ante todo, ¿no? Si ustedes, como les digo, ven que hay alteraciones en la voz, no vuelve a la normalidad, factores de riesgo, a mejor hay que hacer el envío. ¿Sale, vale? Fuera de eso, pues quedo a sus órdenes. Pues ahí tienen mi nombre y mis datos. Creo que en internet aparezca ahí mi correo y mi teléfono. Si tuvieran alguna cosa o pregunta, con mucho gusto ahí los puedo contactar. Pues muchas gracias nuevamente, doctor. No, gracias a ustedes. Gracias por su ponencia, y a todos les agradecemos su presencia el día de hoy en este teoría del caso, cáncer de laringe. Pues muchas gracias a todos, buenas noches, y nos vemos el miércoles en Masterclass. Hasta Saludos, luego. doctor. Hasta luego. Buenas Saludos a noches. todos. Hasta Gracias. luego.